Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al vehículo ligero de exploración francés Panhard AML-90. El Panhard AML, siglas que literalmente significa autoametralladora ligera. Es un automóvil blindado ligero con tracción a las 4 ruedas 4x4, diseñado por la empresa Panhard a finales de los años 50. Surgió a partir de un requerimiento del ejército francés para un vehículo de exploración ligero, pequeño y rápido, y que a su vez se encontrase muy bien armado, para patrullar las zonas coloniales con un vehículo más barato que el pesado y complejo Panhard EBR que usaba el ejército francés. El AML era un vehículo ligero, pequeño, con un casco totalmente soldado, un motor de gasolina Panhard de 4 cilindros en la parte trasera y un compartimiento de combate central rematado con una torreta. El motor de gasolina de 4 cilindros refrigerado por aire Model 99 HD de 121 litros. Daba 90 caballos a 4.700 RPM, lo que le daba una relación potencia-peso de 16,36 caballos por tonelada. El consumo era de 25 litros cada 100 kilómetros. Una autonomía de 600 kilómetros o 15 horas con un tanque de gasolina de 150 litros. La velocidad máxima en carretera era de 92 kilómetros por hora, con un radio de giro de 6 metros. Podía subir una pendiente del 60%, y con una distancia al suelo de 0,33 metros. Escalar un obstáculo vertical de 0,30 metros. Cruzar una zanja de 0,70 metros. O vadear ríos y corrientes hasta de una profundidad de 1,1 metro. El conductor estaba sentado al frente con el comandante y el artillero sentados en la torreta con 12 escotillas en el techo. El acceso al vehículo se hacía por 2 puertas laterales. Las 4 ruedas de carretera de 16 pulgadas de diámetro eran impulsadas independientemente por resortes helicoidales, pero solo las delanteras eran dirigidas. Tenía frenos de tambor, pero el AML carece de asistencia hidráulica. Sus neumáticos utilizaban cámaras de aire llenas de nitrógeno que proporcionaban capacidad de runflar. Estos neumáticos se pueden desinflar a solo 10 psi, para aliviar la presión sobre el suelo en terrenos blandos, especialmente arena. Los primeros prototipos de Panhard AML se dieron a conocer a mediados de 1959 y la preproducción tuvo lugar en 1960. Ya en 1961, al menos un regimiento en Argelia probó el vehículo en operaciones. Este primer modelo estaba equipado entonces con una cúpula simple de la que emergía un mortero Brandt de 60 milímetros, totalmente orientable con 53 cartuchos almacenados, asistido por 2 ametralladoras de 7,62 milímetros con 1200 cartuchos. A este vehículo se le sumaron versiones con cañones de 20 milímetros, algunos de ellos para defensa antiaérea con 2 cañones de 20 milímetros. También estaba el Panhard M3 versión de transporte de personal. Los ingenieros buscaron aumentar la potencia de fuego para enfrentar equivalentes de las fuerzas soviéticas, como los vehículos de combate aerotransportados, que estaban bien armados y representaban una amenaza. Se ideó una nueva torreta, capaz de albergar el enorme cañón F90 de 90 milímetros de ánima lisa de Fiat Industries, ya utilizado por el AMX-13 y el EBR. El cañón de 90 milímetros podía disparar municiones HE y frag. Transportaba 20 proyectiles de 90 milímetros y 2.400 de 7,62 milímetros. Este modelo representó la mejor relación en la historia de los vehículos blindados entre potencia de fuego y peso. A finales de la década de 1980, Panhard ofreció un kit de conversión para adaptar el nuevo motor diésel refrigerado por líquido Peugeot XD3T, en las propias instalaciones de los clientes con solo un equipo básico. Esto vino con un compresor de aire más potente y frenos de disco tipo Citroën en las ruedas delanteras. En 1993, Irlanda fue el último país en recibir este paquete. Otras mejoras incluyen el reemplazo de los equipos de visión nocturna infrarrojos utilizados por la tripulación, por un nuevo sistema de intensificación de imágenes, la instalación de un telémetro láser sobre el cañón de 90 milímetros y modificaciones en el freno de boca y el freno de retroceso, para disparar municiones APFSDS de Fiat Industries. El vehículo era tan resistente, confiable, rápido y fuertemente armado, que se convirtió en un éxito de exportación para Panhard. Producido durante más de 3 décadas, Francia y Sudáfrica construyeron más de 5.000 unidades de todas las versiones en total, siendo exportadas a unos 40 países. Al principio, los AML franceses vieron una acción limitada en la guerra de Argelia, que estaba a punto de terminar. En el Líbano, las fuerzas regulares libanesas tenían más de 50 AML, que se enfrentaron fuertemente durante la guerra civil, y distribuidas en gran medida entre las facciones políticas y religiosas, distinguiéndose notablemente en Atiri en el sur del Líbano en 1980.
En la Operación Tormenta del Desierto, los AML-90 iraquíes o unidades de reconocimiento se desplegaron contra el USMC y la Guardia Nacional de Arabia Saudita durante la batalla de Kafir, sufriendo grandes pérdidas. En 1982, 12 de estos vehículos participaron de la Guerra de Malvinas. Llegaron transportados por los C-130 Hércules y fueron desplegados en cercanías de Puerto Argentino. La superficie de las islas, muy blanda y barrosa, cubierta apenas por una capa de turba, no permitía la tracción de los vehículos fuera de los escasos caminos de ripio que rodeaban a Puerto Argentino, lo que restringía sus movimientos y dificultaba las tareas de reconocimiento y exploración. Con el enemigo acercándose a Puerto Argentino, estos vehículos fueron utilizados como artillería en la zona del hipódromo, donde abrieron fuego en repetidas oportunidades, con sus cañones sobre la infantería inglesa en misiones de apoyo a las tropas argentinas que se replegaban, sufriendo el fuego de contrabatería y de mayor alcance de las piezas británicas. Finalmente, el 14 de junio, al llegar la rendición, los vehículos fueron inutilizados parcialmente por sus tripulaciones, quitando los cierres de los cañones. En la Guerra Civil Salvadoreña, al menos un AML-90 fue destruido por insurgentes del FMLN, aparentemente usando un cañón sin retroceso M97 y granadas de rifle. En la Guerra de Toyota, las fuerzas chadianas fueron capaces de montar ataques eficientes contra formaciones blindadas libias, utilizando en combinación equipos de misiles antitanque Milán emboscando a los T-55. Estos vehículos también fueron vistos en acción en Rodesia del Sur, en Katanga durante la Guerra Civil en Zaire y en Kolbesi, por las fuerzas del gobierno chadiano durante las guerras civiles en 2005 y en la intervención de Kenia en Somalia en 2010. Por otro lado, los Eland sudafricanos vieron acción en Angola y Rodesia en 1978. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.